Buenos días a todos. Bienvenidos a Café y Novelas Ligeras. Todas las novelas estarán siendo subidas hasta el capítulo que se encuentre publicado. Si desean acceder a más contenido y capítulos por adelantado, los invito a visitar mi Patreon. Allí podrán disfrutar de las actualizaciones anticipadas. Gracias por su apoyo y que disfruten el contenido. Capítulo 11. El gran lanzamiento del producto. Al tratarse de un producto de chocolate totalmente nuevo en el que Willy Wonka había puesto todo su empeño, que fuera delicioso era lo normal, y que fuera maravilloso difícilmente podía considerarse una sorpresa. Willy Wonka había infundido a este chocolate un poder extraordinario, al igual que al anterior chocolate con leche suave, solo que el efecto era mucho más fuerte que el de este último. El chocolate con licor, al estar relacionado con el alcohol, requirió que Willy Wonka dedicara mucha atención a su diseño. Desde el principio, marcó la pauta. Debía ser compatible con las características distintivas de ambos alimentos. Esto no fue fácil, pero como todos saben, nadie entiende el chocolate mejor que él, Charlotte Willy Wonka. El alcohol surgió casi al mismo tiempo que la civilización humana. Su historia es comparable a la historia de la civilización. Para elaborar un buen chocolate con licor, la primera pregunta que debemos responder es, ¿por qué bebe la gente? Willy Wonka también bebe todo tipo de alcohol. Tiene sus propias ideas al respecto. Él cree que se trata de recuerdos. La gente bebe por los recuerdos. El alcohol puede hacer que la gente se sienta ligera y despreocupada, olvidando así sus preocupaciones, pero ¿de dónde vienen las preocupaciones? La inalcanzable luna blanca, la opresiva vida presente, la juventud perdida. Todo tipo de razones surgen de la insatisfacción, y beber permite a las personas encontrar la belleza del pasado. En estado de sobriedad, los recuerdos son demasiado ilusorios y parecen ensoñaciones. Solo en un estado de embriaguez leve pero no ebrio se puede recuperar la belleza del pasado en los recuerdos, de una forma un poco más realista dentro de la falsedad. Sí, es belleza. Willy Wonka cree que lo más importante que aporta el alcohol son bellos recuerdos, así como un anhelo de belleza. Esto combina muy bien con el chocolate. La combinación de ambos crea una maravillosa reacción química. Teniendo esto en cuenta, Willy Wonka incorporó su conocimiento de las dos materias primas al proceso de producción, lo que dio como resultado un efecto increíble. Tras tragarse el chocolate, Richard sintió una ligera sensación de embriaguez y todo su cuerpo se sintió un poco febril. Debes saber que también es una fuerza de la naturaleza que posee Busosokwaki y Observationaki, y en particular, su tolerancia al alcohol es comparable a la de un asgardiano. ¿Cómo podría sentirse mareado con la mínima cantidad de alcohol que produce un solo bocado de chocolate? Sin embargo, esa era la realidad, y en ese momento, un deseo extremadamente fuerte surgió en su corazón, y acompañando a ese deseo, una figura apareció a su lado. Las pupilas de Richard se contrajeron. Era simplemente increíble. Los demás eran iguales. Lo que cada persona deseaba en su corazón parecía una ilusión. ¡Bang! La mesa larga de madera maciza de la sala de conferencias se hizo añicos, e incluso las paredes se agrietaron. Las personas presentes en la sala tenían expresiones muy diferentes. Pero tenían algo en común. Incluyendo a Frank, los 7 habían envuelto sus cuerpos por completo en Busosokwaki, listos para la batalla en cualquier momento. Willy Wonka estaba sentado a la cabecera de la mesa, sonriendo sin decir palabra, observando cómo sus subordinados perdían la compostura. Richard se recostó en su silla, algo aturdido, y desactivó su Busosokwaki. Porque su haki de observación le decía que el viejo Richard que tenía delante no existía. Pero sus ojos sí vieron esa figura. Era su padre, que había fallecido hacía muchos años. Willy Wonka se levantó y caminó hacia la puerta de la sala de conferencias, y añadió: espero que este bombón de licor les permita revivir algunos buenos viejos tiempos. Todos tienen unos 5 minutos, así que dense prisa. Además, Frank, recuerda pedirle al personal administrativo que limpie la sala después. Consigue otra mesa exactamente igual a esta. Hablaremos del segundo punto después de que termine la rueda de prensa. Esta noche cenaremos juntos en la Chocolate Factory. Ya te he dado autorización para entrar y salir libremente de la fábrica de chocolate. Willy Wonka, naturalmente, también tuvo buenos momentos que se perdió, pero dado que el bombón de licor era su creación, era lógico que conociera las deficiencias y limitaciones de este producto. Sin embargo, Willy Wonka no tenía prisa. No quería una nostalgia ilusoria. Porque el dolor interminable de estar atrapado en los recuerdos ya lo había torturado lo suficiente. Él quería más.
Usaría esos caprichosos puntos de deseo para atraer a todos los miembros de su familia, junto con Totoland, a este mundo. Willy Wonka sabía qué tipo de derrota desastrosa enfrentaría su familia en la línea temporal sin él. Quería poseer el poder de cambiar el mundo y construir una nueva tierra de Toto en este mundo. Este es el gran tesoro que pertenece a Totoland. Y 50 puntos de deseo no son suficientes. Necesita más. Pronto llegó el momento de que comenzara la rueda de prensa. Willy Wonka entró en el recinto y se sentó en el centro de la primera fila. Willy Wonka optó por una reunión especial que combinaba una rueda de prensa con el lanzamiento de un nuevo producto. Quería inaugurar personalmente una nueva era en este lugar. Robert subió al podio con un traje impecable y le guiñó un ojo disimuladamente a Willy Wonka, que estaba sentado abajo. Los reporteros que aparecían abajo tenían los flashes de sus cámaras encendidos constantemente. Aunque aún no habían empezado a hacer preguntas, ya estaban enloqueciendo. En particular, la noticia de que las fuerzas de seguridad y los mercenarios del grupo Totoland habían actuado, aniquilando por completo la rama afgana de la banda de los 10 anillos, se había extendido por todo Estados Unidos. Y el líder de esta rama, Salim Kabul, ya había sido trasladado a Estados Unidos y pronto sería juzgado. Al mismo tiempo, todos los miembros de la tripulación secuestrada habían regresado sanos y salvos al país. El precio de las acciones del grupo Totoland había vuelto a alcanzar su punto máximo, y todos los periodistas, como tiburones que habían olido sangre, se abalanzaron sobre esta rueda de prensa. Sobre todo porque todos sabían desde hacía tiempo que en la segunda parte de esta rueda de prensa también se presentaría un producto totalmente nuevo. Sumado a la sensación que produce el suave chocolate con leche, el lanzamiento de este nuevo producto sin duda sería una gran noticia. Sobre todo porque la persona que subió al podio no era el jefe del departamento de producto ni del departamento de relaciones públicas, sino el presidente del grupo Totoland, Robert Jones. Además, Charlotte Willy Wonka y Frank Gallagher estuvieron presentes entre el público. Como presidente y expresidente influyente, su presencia demostró que el grupo Totoland otorgaba la máxima importancia a esta conferencia. Robert Jones se puso de pie en el podio, levantó la mano para mirar su reloj y luego tomó el micrófono. Bienvenidos a todos a la rueda de prensa del grupo Totoland. Soy el presidente, Robert Jones. Últimamente, todo el mundo ha estado hablando del ataque terrorista contra el barco de transporte de nuestro grupo, y estoy aquí para darles una respuesta formal. Así es, sufrimos un ataque terrorista, pero como empresa responsable, fieles a la creencia de no abandonar jamás a ninguno de nuestros compañeros, logramos rescatar a los miembros de nuestra tripulación. Y ojo por ojo, sangre por sangre, nos aseguramos de que esos villanos, que carecen de espíritu humanitario, recibieran el castigo que merecían. Robert Jones apretó las manos para calmar el ambiente ya caldeado del lugar. Chicos, no se emocionen todavía. Tenemos una sesión de preguntas y respuestas especial, y todos los medios de comunicación invitados tendrán la oportunidad de hacerme preguntas. Capítulo 12. Algunos detalles sobre la conferencia de prensa. Willy Wonka estaba sentado entre bastidores, escuchando a Robert Jones responder a varias preguntas de los periodistas. Bajo el poderoso respaldo del dinero, estos periodistas no se atreverían a realizar reportajes excesivamente negativos. Sobre todo porque las acciones del grupo Totoland se alineaban perfectamente con los valores sencillos y tradicionales de Estados Unidos. Esto era realmente excepcional. Hoy en día, Estados Unidos estaba al borde de la decadencia moral, y la aparición repentina de un acontecimiento tan positivo sin duda habría sido objeto de una gran publicidad. Mientras tanto, Nick Fury se mezclaba entre la multitud, con su habitual rostro tan sombrío como el carbón. Jamás se habría imaginado que el director ejecutivo llamado Robert, que estaba en el escenario, tuviera la audacia de soltar tantas mentiras. Sobre todo justo delante de los periodistas. Quizás esta era la base del cultivo de un gran capitalista. Nick Fury estaba perplejo. Nick Fury estaba confundido. Era incluso más insidioso y astuto que él, simplemente allí parado en el escenario, distorsionando descaradamente la verdad. ¿Acaso no temía la reacción de la opinión pública una vez que quedara al descubierto? Willy Wonka también se fijó en Nick Fury, y le encantó la expresión de Nick Fury. Incapaz de soportarlo, pero obligado a ceder ante la realidad, no tuvo más remedio que acudir al lugar para asistir a la rueda de prensa. Esto era más emocionante que cualquier programa de cine. La sesión de preguntas y respuestas sobre el incidente del buque de transporte secuestrado concluyó rápidamente, y a continuación llegó el evento principal, la rueda de prensa para el nuevo producto.
Bombones de licor. Robert tomó una caja de manos de su secretaria. El empaque era incluso más elegante que el que se había usado para la degustación en la sala de conferencias. La gran pantalla detrás de él mostraba la caja que sostenía en la mano con mayor detalle. A medida que se iban revelando los detalles uno a uno, el público no dejaba de exclamar con sorpresa. ¡Guau! El empaque de este chocolate es incluso más bonito que mi joyero. Es exquisito. ¿Acaso el grupo Totoland aprovechará esta rueda de prensa para incursionar en la industria de la joyería? Ahora mismo solo quiero esa caja. Usar una caja tan perfecta para guardar chocolate es un desperdicio. Robert escuchaba los jadeos que provenían de abajo, girando la caja que tenía en la mano de un lado a otro para poder ver más detalles en la pantalla grande. Señoras y señores, lo que hay dentro de esta exquisita caja que tengo en mis manos es el último producto del grupo Totoland. Bombones de licor. Permítanme comenzar por mencionar el precio de este producto. $10.000 por caja. ¿Sí? Han oído bien. El precio de este chocolate supera al de los diamantes. Es un chocolate de primera categoría, digno de tal nombre. Solo un empaque exquisito puede resaltar la preciosidad del contenido. Supongo que querrás decir que Totoland se ha vuelto loco, que por muy exclusivo que sea el chocolate, sigue siendo solo un alimento, y cómo puede merecer un precio tan elevado. Damas y caballeros, les aseguro que este precio lo vale absolutamente. Ahora, permítanme abrir el paquete. Reciban con sus más entusiastas vítores este adorable e ingenioso chocolate. Las palabras de Robert provocaron un aplauso entusiasta. Independientemente de lo que los demás pensaran en sus corazones, todos mostraron su apoyo con entusiasmo. Virginia Pepper Potts también aplaudía desde bambalinas. Probablemente esta fue la conferencia de prensa más relajada a la que había asistido en los últimos tiempos. Ella también estaba sentada en la primera fila, y Willy Wonka ya se había fijado en ella en el momento en que tomó asiento. Esta señora, apodada Pepper, asistió a esta rueda de prensa como asistente personal de Tony Stark, en representación de Tony Stark. Había dos representantes de Stark Industries. Además de Pepper, también estaba Obadiah Stane, el segundo al mando de la compañía, que había visto crecer a Tony Stark. En el mundo empresarial estadounidense, Obadiah Stane y Frank Gallagher solían ser mencionados juntos. La única diferencia era que Tony Stark era un inventor genial, mientras que Willy Wonka era un gourmet apasionado por el chocolate. Obadiah notó la mirada de Willy Wonka y le dedicó una sonrisa impecable. Willy Wonka le devolvió la sonrisa, dejando al descubierto 8 dientes blancos y sanos. Obadiah giró la cabeza y le dijo a Pepper: Señorita Pepper, usted dice que a Willy Wonka le encantan los dulces, y además es el único responsable de la fábrica de chocolate. La investigación y el desarrollo de nuevos productos para todo el grupo Totoland deben ser aprobados por él. Pepper pensó que Obadiah tenía algo urgente que decir, así que desvió su atención de Robert, que estaba en el escenario. ¿Cómo crees que mantiene los dientes tan sanos? Pepper claramente no reaccionó a tiempo, y solo después de que Obadiah dejó de hablar se dio cuenta de que había terminado. Así que se había esforzado tanto por susurrar, solo para decir algo así. Sin embargo, Pepper se contuvo para no replicar y, por cortesía, susurró: Quizás tenga un equipo dental completo y altamente profesional. Obadiah ya se había preparado para atacar a Tony Stark, pero resultó que los secuestradores que había contratado a un precio exorbitante fueron aniquilados por aquel sonriente comerciante de chocolate. Esto provocó que su plan naciera muerto antes incluso de poder ponerse en marcha, y el día que recibió la noticia, destrozó un jarrón antiguo que solía apreciar mucho. ¿Cómo no iba a enfurecerse? En un momento dado, incluso pensó en contactar con Frank, creyendo que si unían fuerzas, podrían acabar juntos con Willy Wonka y Tony Stark. Una vez que lograran derribar las montañas que los cubrían y tomar las riendas ellos mismos, ¿no sería eso aún mejor? Sin embargo, como astuto hombre de negocios que era, Obadiah percibió algo inusual en esa conferencia de prensa. Parecía que el control de Willy Wonka sobre el grupo Totoland superaba con creces los rumores. Esto se podía apreciar en el hecho de que los detentadores del poder interno del grupo Totoland, especialmente los líderes de las fuerzas armadas en el extranjero, se habían reunido en Nueva York. El estado mental actual de Abdias era complejo, con una mezcla de vacilación y alivio. Se sintió aliviado de no haber contactado aún con Frank, evitando así ponerse en la situación más peligrosa. Dudaba porque no sabía si la gente de Willy Wonka había descubierto alguna pista en Afganistán. Willy Wonka sin duda había descubierto las pistas, pero ¿por qué se las revelaría a Tony Stark? Este maníaco arrogante había revelado en público, en más de una ocasión, su desdén por el chocolate.
Totoland Group debería quizás cambiar su nombre a Grupo BB. Al fin y al cabo, siempre están obsesionados con la comida para niños. No voy a asistir a la rueda de prensa de su nuevo producto. Prefiero pasar un día estupendo con una chica guapa que desperdiciar ese tiempo en una rueda de prensa para un nuevo alimento para bebés. Esto fue lo que dijo Tony Stark cuando recibió la invitación a la rueda de prensa del grupo Totoland. En cuanto a cómo se enteró Willy Wonka, naturalmente, fue porque Tony Stark había dicho esas palabras con arrogancia en una fiesta. Stark Industries también era un gigante. Tony podía permitirse el lujo de no darle importancia a la invitación de Totoland. Pero en la fiesta había muchísima gente que se deshacía en halagos hacia Willy Wonka. ¿Comida para bebés? No subestimes a un importante comerciante de granos que ocupa más del 50% del mercado mundial de snacks y controla una enorme cantidad de materias primas agrícolas. Capítulo 13. ¿Qué es la fantasía? Afecto entre realidad e ilusión. Robert seguía en el escenario presentando el producto, y las emociones de todos los presentes en la rueda de prensa ya se habían visto alteradas por él. Incluso Pepper y Obadiah estaban interesados. Sobre todo Pepper. Antes de dirigirse a la Torre Totoland para asistir a la rueda de prensa, Tony le había pedido específicamente que trajera una muestra del nuevo producto lanzado por el grupo Totoland. Tras experimentar los efectos del suave chocolate con leche, Tony supo que el grupo Totoland no era, sin duda, una empresa cualquiera. Sospechaba, o mejor dicho, estaba seguro, de que este nuevo producto, que había causado tanto revuelo en Willy Wonka, también tenía algún tipo de efecto extraordinario. Quizás el extraordinario efecto fue incluso más poderoso que el suave chocolate con leche. En estas circunstancias, solo obteniendo el producto se podrían conocer sus efectos y, posteriormente, formular el siguiente paso del plan. Incluso sin el secuestro que se produjo durante el viaje a Afganistán, Tony había intensificado su investigación debido a los extraordinarios efectos que le producía el suave chocolate con leche. Sin embargo, su actividad se centraba principalmente en los ámbitos de la energía y las armas. Últimamente se había dedicado a los dispositivos de fusión nuclear a pequeña escala. En esta situación, Pepper, que ya lo valoraba por las instrucciones de Tony, lo valoró aún más y, en consecuencia, Obadiah también lo valoró más. Al fin y al cabo, quería que Tony Stark muriera, pero no negaba que fuera un genio. Pepper era la persona de Tony. Su atención significaba la atención de Tony. ¿Debería uno seguir los pasos de un genio? ¿Por qué dudar? Dudar aunque sea un segundo era una falta de respeto al brillante cerebro de Tony Stark. Simplemente lánzate con todo. Robert finalmente abrió la caja de embalaje. Un pequeño pez exquisito salió nadando de la caja, y los detalles de su cuerpo se mostraron con gran nitidez a los asistentes en la pantalla grande. Por un instante, se escucharon jadeos y el sonido de los clics de las cámaras. Todos los periodistas se volvieron locos porque, desde el momento en que Robert abrió la caja, supieron que sin duda se trataba de un producto que marcaría una época. Sobre todo cuando aquel pez de chocolate negro salió nadando de la caja, incluso los periodistas que originalmente habían planeado escribir cosas bonitas para Franklin ya tenían sus titulares preparados. Robert no atrapó el pez de chocolate que nadaba. De todos modos, volvería a la caja de embalaje una vez que se agotara su vitalidad. Este es nuestro nuevo producto, creado por el mejor diseñador del grupo Totoland, el señor Charlotte Willy Wonka. Es el regalo más hermoso que ha presentado al mundo. Las palabras de Robert provocaron otra ronda de aplausos en el recinto. Willy Wonka aprovechó la ocasión para levantarse y subió rápidamente al escenario. Se colocó en el lugar central que Robert había dejado vacante, tomó el micrófono y dijo: "Este producto es el primer lanzamiento de la serie de fantasía de nuestro grupo Totoland. A diferencia de la sencillez de la serie tradicional, este chocolate se llama fantasía, lo que implica que los remordimientos causados por accidentes o malentendidos pueden ser compensados. Espero que te guste después de probarlo. Un pequeño consejo: es mejor no consumirlo en público. Si es posible, hazlo con tu persona más cercana". Tras terminar de hablar, Willy Wonka cedió el escenario a Robert, y regresó a su asiento entre el público como si hubiera cumplido una tarea, moviéndose como una ráfaga de viento. Cuando el pez volvió a la caja de embalaje, la rueda de prensa llegó a su fin. A continuación, llegaron algunos segmentos de ventas poco interesantes. Aparte de la cantidad reservada para la tienda de dulces de venta directa del grupo Totoland, todas las demás existencias del primer lote de bombones de licor se agotaron en esta conferencia de prensa. $10.000 es mucho dinero.
En Estados Unidos, donde prácticamente no existe el hábito del ahorro, es casi imposible para los ciudadanos comunes retirar semejante suma de una sola vez. Pero, ¿cuánta gente común había en la rueda de prensa? Excepto los periodistas y los guardias de seguridad, todos los demás eran ricos o nobles. $10.000 eran calderilla. Incluso los guardias de seguridad, como personal interno del grupo Totland, podían comprarlos a un precio con descuento para empleados en la tienda de dulces de venta directa del grupo Totland, llamada oficialmente Totoland Cake Island Sweet Candy Shop. Gracias a los descuentos acumulativos, el precio de venta al público de $10.000 solo requería un pago de $5.800. Solo los periodistas resultaron heridos. Pepper compró 20 cajas directamente. No es que solo llevara $200.000, sino que cada persona tenía un límite de 20 cajas. Tras finalizar la rueda de prensa, Pepper intercambió saludos casi superficiales con los demás, cogió las 20 cajas de bombones y se dirigió directamente a la casa de Tony. La investigación de Tony Stark había llegado a una etapa crítica. Se había encerrado en el laboratorio durante 4 días y 3 noches. Durante ese tiempo, salvo para que el mayordomo inteligente le trajera comida, nadie podía molestar a Tony. Por supuesto, el laboratorio estaba equipado con un baño, y Tony podía atender sus necesidades personales allí. Como era de esperar, Pepper no interrumpiría la investigación de Tony, pero al enviar la comida, le pidió al mayordomo inteligente que le transmitiera lo que había visto y oído en la presentación del nuevo producto ese mismo día. La única otra diferencia fue que la cena de hoy, además de la hamburguesa con queso, incluía una caja de bombones de licor. Tony se comió la hamburguesa a grandes bocados. Las hamburguesas con queso eran sus favoritas. Después de terminar de cenar, cogió la caja que el mayordomo le había traído. ¿Chocolate con licor? Pimienta, en serio, deberías habérmelo dado después de terminar el experimento. El alcohol afectará mi capacidad de razonamiento ágil. Fuera del laboratorio, Pepper escuchó las quejas y los reproches habituales de Tony a través del comunicador. Se encogió de hombros y replicó sin dudarlo. Genio mío, seguí tus instrucciones y te envié lo que te interesaba la primera vez, y aún así siguen quejándose de mí. Quizás necesites un nuevo asistente. Tony charlaba con Pepper mientras revisaba el empaque del chocolate. Este era también su escaso tiempo libre, que le permitía relajarse un momento. Pepper, sabes que mi vida no puede existir sin ti, o se convertiría en un desastre. Muy bien, voy a probar el nuevo producto del grupo Totland. Espero que tenga algunas ideas nuevas. Vaya, este pececito es monísimo. Me da pena comérmelo. Pepper, te apuesto a que los niños que compren este producto llorarán la muerte de este pez de chocolate. Aunque originalmente sea un objeto inerte, eso no le impide conquistar los corazones de los niños. Nuestro señor Willy Wonka siempre entiende a la perfección los sentimientos de los bebés. Tras llevarse el pececito a la boca, a Tony se le iluminaron los ojos. No se esperaba que ese chocolate fuera tan bueno para conquistar los corazones de la gente. Un whisky buenísimo, igual que mi favorito. Convirtió mi saliva en whisky. Qué diseño tan genial y qué superpoder tan poderoso. Pepper, el grupo Totland sin duda cuenta con usuarios de superpoderes muy poderosos, y con toda probabilidad, se trata del mismísimo Willy Wonka. Tony dejó la caja que tenía en la mano. Para él, por muy deliciosa que fuera, una vez probada, se acabó. De repente, su visión periférica captó dos figuras y dejó caer la caja de embalaje que tenía en la mano al suelo. Papá. Mamá. Capítulo 14. Tony. Un niño con una mamá es como un tesoro. Pepper escuchó de repente el alboroto y las palabras de Tony. Sabía en su interior que ese chocolate de $10.000 tenía sin duda algún efecto especial, y le preocupaba que Tony hubiera sufrido un accidente. Entonces ella preguntó apresuradamente. ¿Qué pasa, Tony? ¿Qué ocurrió? ¿Estás bien? Pero Tony solo le respondió en voz baja. No te preocupes, Pepper, estoy bien. Sospechaba que el chocolate que acababa de comer le había provocado alucinaciones. De lo contrario, como científico genial que solo creía en sí mismo, Tony realmente no podría comprender la situación que tenía ante sí. A unos 3 metros de distancia, Howard Stark y Maria Stark lo miraban con una expresión indescriptible. Tony conocía bien esa mirada. Era de anhelo y, al mismo tiempo, de arrepentimiento. Tony no pudo evitar murmurar. Dios mío. Dios mío. Él preguntó. Jarvis, ¿has detectado alguna anomalía en el laboratorio? No, señor. Todo en el laboratorio es normal. Pero los dos fantasmas estaban allí mismo, y Tony no creía que hubiera nada malo en sus ojos. Increíble, simplemente perfecto.
Si el público supiera que el nuevo producto de Tokland Group también tiene efectos alucinógenos, sin duda protestarían hasta que la empresa quebrara. Tony, tal vez no seamos alucinaciones. Es un milagro que nos permita encontrarnos de nuevo. Howard habló. Su voz era muy parecida a la de Tony, como si hubieran sido esculpidos en el mismo molde. Tony conocía demasiado bien esa voz. Era la voz que una vez le resultó un poco molesta, pero que después solo pudo oír en cintas de vídeo. Tony estaba atónito. De repente se sintió un poco aturdido, y solo entonces se dio cuenta de que parecía estar un poco borracho. En secreto, se regocijó en su corazón. Pero esto es perfecto. Hoy podemos tomarnos un poco más de tiempo para relajarnos, lo cual no está nada mal. Ocupado con el trabajo todos los días, dedicando la mayor parte de su tiempo al laboratorio, Tony sintió que estaba bien relajarse un poco. Sobre todo al ver el cuerpo de María, que parecía tan real como el de una persona viva. Tony también estaba bastante familiarizado con ese atuendo. Era el que su madre llevaba cuando lo llevó de paseo por su cumpleaños. Pero más tarde, perdió por completo a su amada madre. De verdad, no sé qué hacer. Tras decir esto, las comisuras de los ojos de Tony se enrojecieron y un leve destello de lágrimas asomó en sus ojos. Sacudió la cabeza suavemente, luego dio un paso al frente y abrazó a María Stark. Hijo mío, yo también te extraño, lo siento muchísimo. Es culpa de mamá por haberte dejado solo. Lo has pasado muy mal todos estos años. María le devolvió el abrazo a Tony, hablando con profunda culpa, pero sus palabras reflejaban un profundo amor por su hijo. El cuerpo de Tony ya se había congelado. Originalmente había pensado que todo aquello era solo una fachada ilusoria, un fantasma utilizado para satisfacer remordimientos y aliviar su anhelo. Aunque solo lograra dar ese paso, ya le bastaba con reconocer a Willy Wonka de todo corazón. Resultó que era real. Realmente tenía una sensación táctil auténtica. Después de 17 largos años, por fin pudo disfrutar de los brazos de su madre una vez más. Un abrazo real, tangible y excepcionalmente cálido. Un solo abrazo bastó para que Tony creyera por completo en la realidad que tenía ante sí. Rompió a llorar. En ese momento, Tony bajó completamente la guardia. En ese momento, era solo un niño que carecía de amor y extrañaba a su madre. Dijo con voz llorosa. ¿Cómo es posible? Llevan muertos 17 años. Lo siento, fui demasiado egoísta, no dejé que sus almas encontraran la paz ni siquiera después de la muerte. María no dijo nada. Simplemente le dio unas palmaditas suaves en la espalda a Tony, como si consolara a un adolescente que lloraba. Howard estaba visiblemente emocionado. Respondió a la pregunta de su hijo. Como fue una muerte antinatural, fuimos al infierno. Y debido a esa muerte antinatural, por el momento no podemos reencarnar. Por suerte, fuimos acogidos por un señor del infierno. Claro que sí, es porque a ese señor del infierno le gustó mi brillante cerebro, de eso no hay duda. Hoy mismo, hace un momento, ese señor del infierno nos dijo que alguien había establecido un canal de comunicación entre el infierno y el mundo mortal. Y su hijo pagó la tarifa por 3 minutos de comunicación. Así pues, después de 17 años separados por el yin y el yang, tenemos la fortuna de reencontrarnos. De las palabras de su padre, Tony captó rápidamente algunos términos. Muerte no natural, 3 minutos en horarios. Papá, lamento mucho hacerte recordar aquel accidente de coche. Pronto se acabarán los 3 minutos. No te preocupes, puedo pagar más gastos. Haré todo lo que esté en mi mano para que esperes tu próxima vida en este mundo mortal. Lo haré. Los 3 minutos estaban a punto de terminar, y las figuras de Howard y María comenzaban a difuminarse. La fuerza de la mano que le daba palmaditas en la espalda a Tommy también disminuyó lentamente. Ver a mi pequeño Tommy tan sano y guapo ya me llena de satisfacción. Además, has heredado las virtudes de tu padre y las mías. Mamá está orgullosa de tus logros. Al escuchar las palabras de María, Tommy sintió una enorme satisfacción en su corazón. Después de 17 años, aún podía recibir los elogios de su madre, lo que le hizo recordar aquellos días. Howard hizo una pausa repentina. También sabía que el tiempo se estaba acabando, así que inmediatamente comenzó a decir, ese señor del infierno nos trata bien, pero no se comunique con nosotros con demasiada frecuencia. Después de todo, es el infierno. ¿Y quién te dijo que fue un accidente de coche? Tu madre y yo fuimos asesinadas por un sicario con un brazo metálico. El accidente de coche fue solo una tapadera. Al oír esto, Tommy miró inmediatamente a su padre con asombro. La inmensa alegría de volver a ver a sus padres fue instantáneamente eclipsada por una rabia monstruosa. Tan feliz como estaba un momento antes, ahora estaba igual de enfadado y culpable.
Sus propios padres habían sido asesinados, simulando un accidente de coche. ¿Qué demonios ha estado haciendo todos estos años? Howard y María ya se habían convertido en diminutos destellos de luz estelar y se habían disipado, dejando solo a un impasible Tony Stark en el laboratorio. No podía esperar ni un instante. Quería atrapar al asesino de inmediato y cortarle la cabeza personalmente para vengar a sus padres. Tras responder a la pregunta de Pepper hacía apenas un instante, Tony ya había cortado la comunicación entre el laboratorio y el mundo exterior. No permitió que Jarvis abriera los canales de comunicación hasta que sus padres regresaron al infierno. Pepper, comunícate con Totland. Quiero visitar a Willy Wonka en persona. Organízalo lo antes posible. En cuanto al motivo, simplemente diré que he logrado un avance significativo en la miniaturización de la fusión nuclear, y Stark Industries desea cooperar con el grupo Totland en el sector energético. Pepper estaba confundida. Sentía que Tony se había vuelto loco, de lo contrario, ¿por qué daría semejante orden? Preguntó preocupada. Tony, ¿estás seguro? Sí, Pepper, estoy muy segura. Este asunto es muy importante, especialmente para mí personalmente. Al oír a Tony decir eso, Pepper lo entendió. E inmediatamente se dispuso a marcharse. Tony, lo que tienes que hacer ahora es arreglarte. Me pondré en contacto con el grupo Totland de inmediato. Capítulo 15. Lo que se vio y se oyó en la base de producción. Tony ya no tenía ganas de experimentar. Se metió en el baño, abrió el grifo y se salpicó la cara con agua fría para despejarse. Salió del laboratorio y colocó sobre la mesa todos los bombones de licor que Pepper había comprado. En ese momento, esos bombones ya no eran para él productos comunes, sino momentos preciosos. Cada trozo de chocolate representaba la posibilidad de reunirse con sus padres durante 3 minutos. Tony Stark creía que un producto así tendría un impacto significativo en la sociedad actual. Era un producto revolucionario. Willy Wonka era, sencillamente, un genio. Tony planeaba comerse los chocolates restantes cuando estuviera con Pepper y Obadiah. Uno era su asistente de mayor confianza, y el otro era el asistente de su padre, Howard Stark, su tío de mayor confianza. Por supuesto, esto tendría que esperar hasta después de su visita a Willy Wonka. Tony tenía razón cuando habló con Pepper. Su investigación había logrado avances revolucionarios. La miniaturización de la fusión nuclear controlable convertiría a Stark Industries en un gigante bien merecido. La aparición de los bombones de licor también significó que el grupo Totoland se convirtiera en una empresa que marcaría una época. Si pudieran cooperar, formarían una poderosa alianza. Mientras Pepper se ponía en contacto con el grupo Totoland, Willy Wonka llevaba a sus confidentes a recorrer la fábrica de chocolate. A excepción de Frank, nadie más había estado jamás en esa misteriosa fábrica. Incluso el presidente del grupo, Robert Jones, solo había oído hablar de ese lugar legendario por boca de su padre. De hecho, aunque los demás ocupaban altos cargos y se habían convertido en miembros de la capital, seguían estando un escalón por debajo de Frank. La razón principal era que no tenían autorización para entrar al interior de la fábrica de chocolate. Por este motivo, les faltaba confianza en sí mismos, ya que eso significaba que el señor Willy Wonka no los aceptaba del todo. Y la riqueza sin el reconocimiento del señor Willy Wonka no era más que lenteja de agua sin raíces. Cualquier ola podía volcar la riqueza acumulada al suelo. Pero ahora, su anhelado deseo se había hecho realidad. Finalmente habían recibido permiso para entrar en el lugar más misterioso del grupo, ese lugar del que sus mayores hablaban como un lugar rebosante de miel y azúcar. La fábrica de chocolate. Willy Wonka se preparó para llevarlos a la base de producción de licor de chocolate. Al igual que la ruta que tomó la última vez, remaron en un famoso bote, navegando río arriba por el río de miel. Sin embargo, en esta ocasión eran 3 pequeñas embarcaciones las que avanzaban juntas, con Willy Wonka a la cabeza en su propio barco. Richard aún llevaba consigo una caja de bombones. Usó esa caja para recoger con cuidado un poco de miel del agua del río. Es deliciosa. No tiene el dulzor empalagoso típico de la miel común. En cambio, tiene una fragancia especial a rosas. Pero recuerdo que las rosas no tienen nectarios, y la mayoría de la miel de rosas que se vende en el mercado es artificial, elaborada con néctar de otras plantas de la familia Rosaceae. Sin embargo, Richard opinaba que la miel que había dentro de la fábrica de chocolate era sin duda única. Señor Willy Wonka, ¿esta miel es miel de rosas pura? Sí, Richard. Si te interesa, puedes ir a ver el origen del río de miel después de que visitemos la planta de producción de licor de chocolate. Durante los últimos días, el río de miel ha sido exclusivamente de miel de rosas. Todos podéis probarla.
Esta miel es la más deliciosa del mundo, producida por las abejas más singulares del mundo. Fuera de la fábrica de chocolate, es imposible encontrarla en otro lugar. Y nunca se vende por separado, solo sirve como materia prima para el chocolate. En consecuencia, el grupo, incluido Frank, comenzó a probar la miel una tras otra. Frank, en particular, era el mayor. Tras beber 2 sorbos de miel, se sorprendió al notar un sutil cambio en su cuerpo. Era una sensación de vitalidad. Cada célula vibraba y saltaba de alegría, volviéndose más enérgica tras recibir la nutrición suficiente. Aunque Frank tenía libertad para entrar y salir de la fábrica de chocolate, solo podía ir y venir. Durante muchos años, jamás había tocado nada sin permiso. Sin embargo, a partir de algunos detalles de hoy, Frank percibió un cambio en la actitud de Willy Wonka. Especialmente después de que Willy Wonka expresara sus intenciones hace unos días, diciendo que quería hacer algo grande. Esto llenó a Frank de ilusión por su futuro. Y este fue solo el comienzo del viaje de ensueño. Siguiendo el río Oney, pronto llegaron a los límites de la base de producción de licor de chocolate. Esa era la piscina de licores. Willy Wonka se lo presentó. Esta es la piscina del licor. El agua, originalmente cristalina, se ha transformado en un licor suave gracias a unos pececitos. A este pez lo llamé el pequeño pez borracho. Porque descubrí que este pez se alimenta de alcohol y está ebrio todo el tiempo. Esta es también la fuente de mi inspiración, y es la esencia del producto Liqueur Chocolate. Cómo transformar el líquido en licor. No toques la piscina de licor. Los peces borrachos pequeños tienen requisitos ambientales muy estrictos. Si la tocas sin permiso, contaminarás la piscina de licor. Willy Wonka solo se lo presentó desde lejos, deteniéndose y sin avanzar cuando aún estaban a 20 metros de la piscina de licor. La piscina de licor rebosa de licor, formando un chorro continuo. Siguiendo este chorro, llegarás a la base de producción de chocolate con licor. Ahora, sígueme. Willy Wonka los guió hacia adelante. El arroyo fluía entre rocas escarpadas y, ocasionalmente, aparecían en él las figuras rojas del pequeño pez borracho. Eran como pequeños elfos que aparecían de repente en su campo de visión, pasaban velozmente y desaparecían de la vista. Siguiendo estos arroyos, Willy Wonka y su grupo llegaron a una pequeña y empinada pendiente. El arroyo descendía por la pendiente y desembocaba en una pequeña poza. Junto a la piscina se construyó una pequeña casa, con un gran molino de viento. Las aspas del molino giraban suavemente con la brisa, produciendo crujidos. Esta es la base de producción de chocolate con licor. También se le puede llamar el taller del molino de chocolate. Vamos, chicos. Si les interesa, pueden echar un vistazo más de cerca. ¿Cómo no iban a estar interesados? Todos sentían una punzada de curiosidad, como si les hubiera arañado un gato. Querían meterse de inmediato en el taller para descubrir qué había dentro. Esta vez, Robert abrió el camino, bajando con cuidado por la empinada pendiente, haciendo todo lo posible por no perturbar el entorno. Acompañado de crujidos, un fuerte aroma que mezclaba el olor a licor y la dulzura del chocolate emanaba del taller. Cada vez que giraba el molino de viento, se oía un chasquido. Entonces, un soldado de chocolate salía del taller, sosteniendo con cuidado un pececito entre sus manos. Era un bombón de licor, solo que la enorme palma del soldado de chocolate cubría por completo los peces de chocolate, impidiendo que nadaran en el aire. El soldado de chocolate caminó una corta distancia y colocó este pez de chocolate en el río de chocolate, y luego el pez de chocolate nadó en la otra dirección a lo largo del río de chocolate. Así que eso era todo. El taller del molino de chocolate estaba justo al lado del río de chocolate. Esto era increíblemente práctico para el transporte de bombones de licor. Capítulo 16. Que cada rincón del universo pueda comprar chocolate de Totoland. ¿Qué? ¿Quiere decir que el señor Willy Wonka, el señor Gallagher y el señor Jones no están aquí? ¿Acaso no estoy justo delante de usted? ¿Sabe usted que no estoy hablando de usted, señor Gallagher Jr.? ¿De verdad es imposible contactarlos ahora mismo? Charlie Gallagher se encogió de hombros con impotencia ante la pregunta del coronel Brandon. Tío Brandon, yo tampoco quiero darte malas noticias, pero esa es la realidad. ¿Por qué no esperas un poco más? El coronel Brandon solo pudo respirar hondo y hundirse en el sofá. ¿Qué más podía hacer? Al ver a Charlie Gallagher, que había empezado a comer patatas fritas con calma, el coronel Brandon se sintió aún más molesto. Este tipo era tan irritante como su padre. Igual que ese maldito Carl Gallagher de bajo coeficiente intelectual. Simplemente imposible de creer. Tráeme una taza de café.
El coronel Brandon tomó la palabra y le pidió a la recepcionista una taza de café. Se había preparado para una larga espera. Era inevitable. Como proveedor muy influyente del ejército, el grupo Totoland gozaba de su respeto. Quizás algunos podían permitirse ignorar a Totoland, pero sin duda no entre ellos se encontraba un simple coronel como él. Igual que entonces, cuando Brandon descubrió que un idiota como Carl Gallagher había llegado al rango de coronel, sintió que, por casualidad, había tropezado con el paraíso. El coronel Brandon tomó el café de la recepcionista y dio un sorbo, solo para sorprenderse al descubrir que sabía mejor que cualquier cosa que hubiera probado antes. El sabor era intenso y suave, así que, sin siquiera soltar la taza, inmediatamente dio otro sorbo. Tío Brandon, bebe despacio. Beber cosas demasiado calientes puede causar cáncer oral y esofágico. Quizás debería pedirle a alguien que le añada unos cubitos de hielo para que se enfríe. El coronel Brandon se sintió incómodo en el momento en que escuchó las palabras de Charlie. Incluso los buenos consejos sonaban mal saliendo de la boca de ese chico. Pero Charlie tenía razón. No era tan mayor y aún le quedaban muchos buenos días por delante, así que debía prestar atención a una alimentación saludable. Entonces, el coronel Brandon dejó el café que tenía en la mano sobre la mesa que tenía al lado. Elizabeth, ponle unos cubitos de hielo al café del tío Brandon. Al oír la instrucción, Elizabeth entró rápidamente en la habitación con una cubitera en la mano y, con unas pinzas, colocó con cuidado 2 cubitos de hielo en el café. De repente, sonó el teléfono de Elizabeth. Con una mano sujetando la cubitera, sacó el teléfono del bolsillo trasero de sus vaqueros con la otra. Después de echar un vistazo, le dijo a Charlie: Director, la señorita Pepper de Industrias Stark está aquí. Es la asistente personal del señor Tony Stark. Charlie fingió impotencia y le dijo al coronel Brandon: Mira, tío Brandon, incluso la señorita Pepper tiene que esperar ahora que está aquí. Pero al menos con más gente, no será aburrido. Al fin y al cabo, Stark Industries también es socio del ejército. Debería haber temas comunes de conversación. Elizabeth, trae a la señorita Pepper a la recepción. Además, no uses vaqueros la próxima vez, o te descontaré la paga extra de fin de año. Elizabeth puso los ojos en blanco al mirar a Charlie y salió por la puerta, sus tacones altos resonando clac, clac, clac contra el suelo. A Charlie no le importó, simplemente le dijo al coronel Brandon: Elizabeth es la hija del tío William, está aquí haciendo una pasantía. Todavía no se ha graduado. Es una estudiante brillante de Derecho en la Universidad de Nueva York. Pero no me trasladaré del departamento de administración al departamento jurídico hasta la semana que viene, así que Elizabeth, por ahora, solo me sirve té y agua. El coronel Brandon no quiso decir nada más. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba el camino que había recorrido, luchando durante décadas solo para poder tomar un café con esas personas. Si Charlie supiera lo que el coronel Brandon está pensando ahora mismo, no haría más que reírse de él. ¿A qué camino se refiere? ¿Acaso se refiere a cuando él y su padre llevaron juntos la carta de recomendación del señor Willy Wonka a la Academia Militar? ¿O a su suegro, que es un general en activo en Estados Unidos? Elizabeth pronto llevó a Pepper al salón de recepción. Como era de esperar, ella también no tuvo más remedio que esperar en el salón con el coronel Brandon. Mientras tanto, las personas a las que esperaban, Willy Wonka y su grupo, seguían alojadas en el taller del molino de chocolate. Aquí, Willy Wonka quería decir lo que no había tenido la oportunidad de terminar de decir la vez anterior. Todos, con curiosidad, hicieron un recorrido por el taller del molino de viento y luego salieron al espacio abierto para esperar a que Willy Wonka dijera lo siguiente. Todos estaban preparados mentalmente. El señor Willy Wonka tenía una cosa más que no había mencionado antes del lanzamiento del nuevo producto, y claramente, este era un buen momento. Voy a ampliar la fábrica de chocolate y vender chocolate a todo el universo. Willy Wonka no dio ningún preámbulo, fue directo al grano. He vivido más de 100 años y, hasta ahora, no he envejecido. La forma en que me veían tus padres es la misma en que te veo tú. Frank lo sabe muy bien. Vengo de otro mundo. Para usar el término más común en este mundo, vengo de más allá. No de otra dimensión, sino de un mundo sin ninguna conexión con este. Mi especialidad es el chocolate, y mi cargo anterior era el de ministro del chocolate. Ahora quiero que todos me ayuden a vender el chocolate de Totoland a todos los rincones del universo. Willy Wonka siempre había sido directo. Creía que todas las personas que tenía delante eran dignas de confianza.
Por lo tanto, no había necesidad de ocultar nada. Entre los suyos, uno debía ser sincero y mostrar abiertamente sus objetivos. Y todas esas personas que tenía delante eran personas a las que había visto crecer, y eran la única conexión que le quedaba con este mundo aparte del chocolate. Si ni siquiera ellos le ayudaban, ¿quién lo haría? Willy Wonka confiaba plenamente en su fuerza y habilidades, pero también sabía que no podría lograr lo que se proponía solo. Necesitaba ayuda. Cuando la voz de Willy Wonka se fue apagando, el silencio se apoderó del lugar. Nadie habló. Todos los presentes sabían que Willy Wonka no era una persona común y corriente, que él mismo les había otorgado poderosas habilidades, había sido su instructor y les había ayudado a dominar ese poder. Para estas pocas familias, no sería exagerado decir que Willy Wonka les había dado una nueva oportunidad en la vida. Riqueza, estatus, poder. Willy Wonka se lo había dado todo. Frank guardó silencio por un momento, recordando los tiempos de guerra, cuando sus padres habían muerto y lo llamaban perrito salvaje. ¿Y ahora? Era el respetado señor Gallagher, rodeado de hijos y nietos, disfrutando de una vida feliz y plena. Toda la familia había superado las barreras sociales, dominado los medios de producción y alcanzado verdaderamente la élite. Ahora que el señor Willy Wonka le había hecho una nueva invitación, ¿acaso tenía otra opción? Luchar codo con el señor Willy Wonka fue el mayor honor de la vida de Frank. Y ni una generación pudo borrar los vínculos que los unían. Aquellos niños a quienes Willy Wonka había visto crecer también eligieron seguir sus pasos sin dudarlo. Los soldados de chocolate se presentaron ante Willy Wonka y los demás, sosteniendo tazas, y le entregaron a cada persona una taza de licor tomada de la reserva. Bebe esta copa de licor y avanzaremos como familia hacia un mismo objetivo. Capítulo 17 Serie Smooth. Órdenes del ejército. Al salir de la fábrica de chocolate, Willy Wonka se había convertido en el verdadero cabeza de familia. Incluso Frank caminaba con paso ligero, sin mostrar la lentitud típica de un anciano. Ring 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 ring. Tras salir de la fábrica de chocolate, los teléfonos de Frank y Robert no dejaban de sonar con notificaciones. Robert sacó su teléfono y le echó un vistazo. Tío Frank, tu nieto me ha enviado 147 mensajes privados. Recordé con qué mujeres he estado últimamente y solo me atreví a revisar los mensajes después de confirmar que no eran del tipo de Charlie. Frank se sintió un poco impotente al escuchar las palabras de Roberts. Tal vez existía una brecha generacional entre el anciano y la juventud actual, ya que no lograba comprender del todo la actitud de Charlie hacia las mujeres. Una aventura tras otra, seguidas de rupturas rápidas. Coqueteaba por todas partes, pero nunca se comprometió de verdad con nadie. Si te gustan, quédatelos como pareja. No es que no puedas permitírtelo. Frank ni siquiera podía contar cuántas amantes había tenido en total, e incluso ahora, mantenía una relación regular, más que amistosa, con 3 hermosas damas. Realmente no entendía cómo Carl, un romántico empedernido, podía haber engendrado a un bicho tan peculiar como Charlie. Frank pensó en sí mismo. ¿Podría ser un rasgo hereditario de una generación anterior? Eso tampoco le parecía lógico. Ese bueno para nada de Charlie, le doy 1,5 millones de libras de paga cada mes, y aún así hace el ridículo. Le voy a dar una buena paliza cuando vuelva. Frank sabía que Robert estaba insinuando algo. Hacía 2 semanas, Charlie había provocado un gran escándalo con una modelo muy atractiva. En aquel entonces, Carl acababa de regresar del ejército y casi mata a golpes a Charlie. Tras enterarse, Frank pensó que se debía a que Charlie no había manejado bien las consecuencias, lo que llevó a esa mujer a considerar la idea de casarse con un miembro de la familia Gallagher. Resultó que el muy canalla de Charlie había estado saliendo con ella mientras se gastaba su dinero todo el tiempo, sin siquiera comprarle una joya decente. Las palabras de Frank animaron el ambiente, y la noticia sobre Charlie Gallagher hizo que esa atmósfera alegre se volviera aún más animada. Los militares querían comprar una gran cantidad de chocolate con leche cremoso. Descubrieron en combate real que el chocolate con leche cremoso podía mejorar enormemente la eficacia en combate de los soldados. Esta era una buena noticia. Las Fuerzas Armadas siempre habían sido un cliente de primer nivel, a la par de los departamentos gubernamentales, especialmente el ejército estadounidense, con sus billones de dólares en gasto militar que innumerables proveedores tenían en la mira. Por supuesto, el grupo Tokland no se conformó con ser simplemente un proveedor de raciones militares. Willy Wonka le dijo a Roberts: ve a ver al coronel Brandon. Como representante de compras del ejército en esta ocasión, debemos mostrarle el debido respeto.
En cuanto a Tony Stark, dile a Charlie que le diga a Pepper que mañana por la noche tengo tiempo y puedo cenar con el director de Industrias Stark. Cuando Robert Jones llegó a la sala de recepción, Pepper ya se había marchado, dejando solo al coronel Brandon sentado en el sofá, con una taza de café a medio terminar a su lado. Señor, le habla el coronel Brandon del ejército. Al ver que la persona que llegaba era Robert, Charlie se puso de pie inmediatamente para mostrar respeto. Este hombre no era un simple empleado. La familia Jones había seguido al señor Willy Wonka desde el principio, junto con la familia Gallagher. Además, Robert Jones era el actual jefe de la familia Jones. Charlie no era ningún tonto que no supiera distinguir entre superiores y subordinados. Simplemente, sentía que la mirada del tío Robert hacia él ese día era algo burlona. Charlie recordó los recientes acontecimientos y confirmó que no había estado compitiendo por mujeres con el tío Robert, lo que lo tranquilizó un poco. Sin embargo, seguía sintiéndose inquieto, como si el desastre fuera inminente. Robert se comportó con gran presencia, extendiendo la mano desde la distancia. Coronel Brandon, siempre he admirado su reputación. Llevo tiempo pidiéndole a Carl que nos presente, pero nunca se ha dado la ocasión adecuada. Brandon tampoco se dio aires de grandeza. Le estrechó la mano a Robert con mucha cortesía. Señor Jones, el ejército planea comprar 1.000.000 de tabletas de chocolate con leche suave, pero en cuanto al precio, el general Hodges espera que se puedan hacer algunos pequeños ajustes. 1.000.000 de tabletas de chocolate serían $1.000.000.000. Sin embargo, coronel Brandon, todos sabemos que el chocolate con leche suave es el producto estrella de nuestro grupo Totland, fruto de décadas de investigación. ¿Este precio? Si lo bajaran aún más, nuestras ganancias podrían no estar garantizadas. Al fin y al cabo, las primeras etapas del desarrollo del producto requieren enormes inversiones, y estos costos deben recuperarse. Por supuesto, en aras de nuestra amistad, $800 por unidad. Este es el mayor descuento que puedo ofrecer como presidente. Incluso si la junta directiva lo discutiera, no permitirían un precio inferior. Los ojos del coronel Brandon se iluminaron al oír esto, pero pensando en los generales que estaban detrás de él, finalmente no actuó por su propia cuenta y en su lugar recitó las instrucciones de los generales que lo acompañaban. Señor Jones, usted ha entendido mal. El precio que esperan los generales es de $1.100 por unidad. Este es el precio real que se puede pagar. Sin embargo, esperan que Totland le cotice al Departamento de Defensa $1.500 por unidad. Señor Jones, según mi información, no se trata solo de nuestro ejército. El general Ross de la Fuerza Aérea también está siguiendo de cerca esta adquisición. El grupo Totland lleva 60 años suministrando raciones militares al ejército, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Se trataba de un contrato de suministro a largo plazo, estable y de gran envergadura, por lo que existía una cuota fija para sobornos y para la presentación de informes inflados. Así pues, al oír las palabras del coronel Brandon, Robert se sintió secretamente conmocionado. No se esperaba que esos generales tuvieran tanto apetito, y resultó que él había sido el que pensaba en pequeño. Ambas partes alcanzaron rápidamente un acuerdo de cooperación. Para ganarse mejor la amistad de los militares, Robert rebajó el precio de cada chocolate en otros $50, basándose, por supuesto, en el precio real que pagaban los militares. Habría sido una tontería no ganar dinero. Al final, llegaron a un acuerdo de cooperación con los militares a un precio cotizado de $1.500 por unidad y un pago real de $1.050 por unidad. Robert creía que esto era solo el principio. Por otro lado, Tony Stark también había preparado una muestra del dispositivo de fusión nuclear miniaturizado. No se la mostró a Pepper ni a Obadiah. Tony decidió llevar primero este aparato para hablar de cooperación con Willy Wonka y, de paso, expresarle su gratitud. Luego invitaba a Pepper y a Obadiah a su casa, usaba bombones de licor y lo presumía delante de sus seres queridos, dándoles a todos una sorpresa. Tony estaba seguro de que su madre volvería a llamarlo su orgullo. En cuanto a la aprobación de su padre, era irrelevante. Por supuesto, si el señor Howard Stark quedara impresionado por su excelente invento y creación, también podría aceptar a regañadientes la aprobación de Howard. Tras salir del laboratorio, Tony sacó una botella de whisky del mueble bar. Quería usar el alcohol simplemente para relajarse. Tony sostenía una copa de vino en la mano e hizo un gesto de tintineo hacia Pepper, que acababa de entrar en la villa. Señorita Pepper, a mi genial diseño, brindemos. Pepper le quitó la copa de vino a Tony y dijo con una sonrisa: el señor Willy Wonka se reunirá con usted mañana por la noche. ¿Quiere cenar con usted?
Capítulo 18. La alianza de Totoland y Stark. La casa de Willy Wonka no estaba en Nueva York. Su residencia en Nueva York era un apartamento de lujo, que solo podía considerarse una vivienda temporal. De hecho, rara vez se alojaba en ese apartamento. La mayor parte del tiempo que pasaba en Nueva York, vivía en la empresa. Dentro del edificio de Totoland había un salón privado totalmente equipado con todo lo que necesitaba. La casa de Willy Wonka estaba en Filadelfia, donde poseía una mansión que constaba de un castillo y 5 hectáreas de terreno. Toda la mansión estaba decorada al estilo de un cuento de hadas, que encajaba a la perfección con el gusto de Willy Wonka. Los muros exteriores del castillo resplandecían bajo la luz del sol. Desde la distancia, parecía como si estuviera incrustado de diamantes, brillando intensamente. La mansión también albergaba algunos animales pequeños, y un gran estanque ocupaba una superficie considerable, en el que jugaban 2 cisnes negros. Calidez. La primera sensación que cualquiera experimentaba al entrar en esta mansión era de calidez. Llamar a la mansión de chocolate. Willy Wonka adora demasiado el chocolate, ¿verdad? Tony Stark soltó esto en cuanto salió del coche y vio la mansión. Con solo estar parado en la entrada, ya se sentía abrumado. Apple y Pepper siguieron a Tony, entrando en la mansión chocolate bajo la guía de Frank. Así es, la mansión chocolate era en realidad el lugar de trabajo oficial de Frank. Todos los demás trabajos eran simplemente sus trabajos secundarios. Un sendero serpenteante empedrado marcaba el camino, y al caminar por él se podía oler la fragancia de la hierba fresca. Willy Wonka no había diseñado su casa para que se pareciera a la fábrica de chocolate. Simplemente había utilizado un poco de glaseado y chocolate para decorar la mansión. Tony, he oído que has estado llamando al grupo Totoland del grupo bebé, pensando que el chocolate es solo comida para bebés. Entonces, ¿qué opinas ahora sobre los efectos de esta comida para bebés? Lo primero que hizo Willy Wonka después de conocerlo fue preguntarle esto a Tony. Simplemente quería ver a Tony avergonzado. Tony siempre había sabido que tenía una lengua afilada, pero al ser rico e influyente, los demás tenían que tolerar todo lo que decía. Sin embargo, esta era la primera vez que experimentaba directamente lo que se sentía al ser objeto de burlas y ridiculizado. Ahora pensaba que Willy Wonka era realmente una persona irritante. ¿Cómo podía alguien ser tan mezquino? No se trataba solo de unos comentarios sarcásticos en una fiesta, ¿verdad? Era prácticamente un reflejo de sí mismo. Tony tomó nota mentalmente y catalogó a Willy Wonka como la segunda persona más irritante. En cuanto a la primera, ese era, por supuesto, Justin Amer, el director ejecutivo de Amer Industries, un imitador torpe. Señor Willy Wonka, permítame corregirme. El grupo Totoland es, sin duda, una gran empresa, y sus logros futuros no serán inferiores a los de Stark Industries. Cambiaré mi postura en las próximas fiestas. Prometo, por mi reputación como Tony Stark, que me convertiré en embajador promocional del chocolate Totoland en dichas fiestas. Quizás para entonces incluso tengas que pagarme una comisión por promoción. Al escuchar las primeras frases, Pepper pensó que Tony había cambiado su forma de ser, pero la última frase la hizo arquear las cejas con impotencia. Tony seguía siendo el mismo Tony cínico. No había cambiado en absoluto. Willy Wonka extendió la mano, y él y Tony se estrecharon la mano. Si alguna vez vienes a Totoland, no te pagaré en dólares estadounidenses. En cambio, te pagaré con chocolate. Delicioso chocolate de Totoland cada mes. Los dos se miraron y sonrieron, y la ligera incomodidad de antes quedó atrás. Willy Wonka, la razón más importante por la que he venido hoy aquí es para darte las gracias. Eres un genio. Tu bombón relleno de licor es un producto verdaderamente revolucionario. Has completado la pieza que faltaba en mi corazón. Escucha, amigo, aunque no quiera admitirlo, tengo que decirlo. Ganaste. Willy Wonka sirvió una copa de vino a Tony y luego dijo: jajaja, Tony, si los periodistas te oyeran decir eso, se les ocurriría un titular realmente explosivo para sus reportajes. Me temo que el contenido de esos titulares te enfurecería. Ya sabes cómo es. Esos escritores escriben cualquier cosa. No hablemos de temas tan irrelevantes. Pruebe este vino. Es una especialidad de mi fábrica de chocolate, único en su clase. Tony cogió su copa y la chocó suavemente con la de Willy Wonka. Salud. Por este vino tan especial y por nuestra amistad. Salud. Tony tuvo que admitir que era un vino realmente excepcional. No era solo su sabor, también poseía una potencia extraordinaria. Tony sintió claramente cómo se disipaba el cansancio acumulado tras largas horas de experimentación.
Pensando en el bombón relleno de licor, Tony decidió dejar de andarse con rodeos y exponer su propósito directamente. Pepper, dame el estuche. Pepper tomó el maletín de Appy y se lo entregó a Tony. Los objetos que había en la maleta eran pesados, lo que dificultaba un poco que Pepper la transportara. Willy Wonka presentía que la caja contenía algún tipo de equipo importante, pero como dicen, cada uno tiene su especialidad. No sabía para qué servía. Podía sentir que el equipo dentro de la caja contenía una enorme cantidad de energía. Si esa energía estallara, incluso él tendría que tomárselo en serio. Willy Wonka miró a Tony con expresión perpleja, esperando a que continuara. Tony no se anduvo con rodeos. Simplemente colocó el maletín sobre la mesa y lo abrió. Willy Wonka, este es mi último logro de investigación. Un dispositivo de fusión nuclear miniaturizado. Te estoy muy agradecido por el chocolate relleno de licor. Planeo colaborar con usted en el mercado energético. Mi investigación transformará el panorama energético mundial actual, y juntos alcanzaremos la cima. Willy Wonka extendió la mano y tocó con cuidado el aparato que estaba sobre la mesa. Era un cubo de 20 centímetros de largo, ancho y alto. Era de color gris plateado en general, con dibujos plateados en la carcasa que destellaban de vez en cuando, rebosante de un estilo tecnológico futurista. Willy Wonka acarició el cubo. No dudaba de las palabras de Tony Stark. Simplemente se maravillaba para sus adentros de que un dispositivo tan pequeño fuera el primer paso de la humanidad para aventurarse en el espacio. Energía. No esperaba que Tony no solo resolviera el problema de la fusión nuclear controlable, sino que también miniaturizara el dispositivo de fusión nuclear controlable al mismo tiempo. Sin duda, en el momento en que Tony sacó este dispositivo del laboratorio, Stark Industries dominó por completo el panorama energético mundial. Y ahora, Tony le entregaba el boleto a Willy Wonka, queriendo invitarlo a compartir esa gloria. Había cierto riesgo, porque lo que estaban a punto de hacer era desbancar a los demás gigantes energéticos. Un traficante de armas y un comerciante de alimentos, transformados repentinamente en amos de la industria energética. Todo un desafío. ¿Se negaría Willy Wonka? Por supuesto que no. Con energía casi ilimitada, su plan de vender chocolate a todo el universo se volvió un poco más sencillo. Cogió la botella de vino y le sirvió otra copa a Tony. Tony, por nuestra futura colaboración, brindemos. Capítulo 19. Tony y Shield están tomando medidas. Obadiah estaba discutiendo el plan de adquisición de la nueva arma de Stark Industries, el misil Jericho, con representantes del ejército. Se sorprendió un poco cuando recibió una llamada de Tony, porque, según su experiencia, Tony no se molestaría con asuntos tan triviales. Por lo tanto, le pareció un poco extraño, pensando que este genio pudiera tener objeciones a la cooperación con los militares. Obie, ven a mi casa esta noche. Hace mucho que no cenamos juntos. Me traje unas botellas de buen vino de Willy Wonka, y deberíamos probarlas juntos esta noche. Tony colgó el teléfono rápidamente. Obadiah sostuvo el teléfono y les dijo a los presentes: continuemos. Tony me acaba de invitar a cenar. Para ser honesto, hacía mucho tiempo que no veía un lado tan infantil en él. Aunque Obadiah parecía charlar y reír como de costumbre, en realidad estaba aterrorizado en el fondo. ¿Recuerda el nombre de dominio de este sitio? Para novelas taiwanesas, Visita Super Practical no estaba seguro de si el asunto en Afganistán había salido a la luz, especialmente considerando lo que Tony acababa de decir. Había recibido unas cuantas botellas de buen vino de Willy Wonka. Desde cuando Tony se acercó lo suficiente a él como para llamarlo directamente Willy Wonka. Las amistades no surgen de la noche a la mañana, y el catalizador para que estos dos se llevaran bien no podía ser él mismo, ¿verdad? Tras tener esos pensamientos, Abdias pasó el resto del día sintiéndose muy intranquilo. Había pensado en huir directamente, pero justo cuando salía de la torre Stark, se percató de que Appy se escondía entre las sombras. Esto le encogió el corazón, porque Appy era el guardaespaldas personal de Tony, y el hecho de que lo estuviera vigilando significaba que Tony ya iba en serio. Si se hubiera preparado antes, podría haber escapado con éxito de Estados Unidos. Pero Abdias se había aferrado a ilusiones antes, así que ahora no le quedaba más remedio que esperar a que llegara el juicio. Tony no se habría puesto en guardia contra él antes, pero Pepper, la asistente personal de Tony, no era alguien con quien se pudiera jugar. Ella ya había utilizado la influencia de Tony para afianzarse en Stark Industries y restringir sus movimientos. La situación era aún peor ahora.
Ella se convertiría en la espada más afilada en manos de Tony para lidiar con él. El día transcurrió en ese estado de ansiedad, y Abdías estaba preparado para luchar a muerte. Hizo los arreglos necesarios para que su gente recopilara todos los datos confidenciales de Stark Industries y, al mismo tiempo, envió gente para rodear la casa de Tony desde la distancia. Abdías comprendió que la probabilidad de cambiar el rumbo de los acontecimientos haciendo esto era extremadamente baja. Pero no podía quedarse de brazos cruzados y dejarse capturar sin luchar. Industrias Stark era una joya, y él, Obadiah, había servido a 2 generaciones de Stark y hacía mucho tiempo que había dedicado todo a Industrias Stark. Si Tony quería acabar con su vida, entonces luchemos a muerte. Si todos los miembros clave de Stark Industries murieran repentinamente esta noche, podía imaginarse la escena del colapso total del grupo. Se ajustó el traje, cargó todas las balas en el cargador y, finalmente, le dio un último repaso a su pistola. Abdías utilizó los datos de su ritmo cardíaco como señal, conectándolos con el lanzador del misil Jericho. Si su corazón dejara de latir, el misil Jericho, apuntando a la residencia de Tony, se lanzaría automáticamente. Este era el plan que Obadiah había ideado a lo largo del día, un plan para asegurarse de poder tener una lucha a muerte con Tony Stark. Solo así podría asistir al banquete con tranquilidad. Por su parte, Tony también estaba preparado. Sacó el buen vino que le había regalado Willy Wonka y preparó otro pequeño dispositivo de fusión nuclear controlada fabricado en el laboratorio. Quería mostrar sus logros ante las pocas personas más cercanas a él. Por supuesto, Pepper ya lo sabía, pero eso no impidió que compartieran su alegría. Después de todo, sus padres y su tío Obadiah aún no lo sabían, y este logro sin duda les daría una gran sorpresa. Tony había preparado 3 cosas para esta noche. La primera era explicarle a Obadiah la cooperación entre Stark Industries y el grupo Totland. Lo segundo era comer los bombones de licor y, confiando en la conexión de su linaje, traer de vuelta las almas de sus padres del infierno al mundo presente. Creía que el tío Obadiah también debía echar de menos a sus viejos amigos. El tercer objetivo era mostrar sus logros a todo el mundo e impulsar a Stark Industries a centrarse en el sector energético. Para el banquete familiar de esta noche, Tony estaba realmente involucrado. Hacía mucho tiempo que no organizaba un banquete. Como figura central en diversos ámbitos sociales, Tony no parecía tener mucha necesidad de organizar banquetes. Jarvis, contacta con Daniel. ¿Por qué no ha llegado todavía el atún que pedí? Dile que si los ingredientes no llegan antes de las 4, él mismo asumirá las consecuencias. Jarvis, ¿dónde está mi jet privado? Dile a la tripulación que se asegure de que mi auténtica pizza sepa tan deliciosa como si acabara de salir del horno. A Obadiah le gusta mucho la pizza de ese sitio. Jarvis. Dios mío. En cuanto Pepper entró por la puerta, vio a Tony, que estaba constantemente ocupado y llamaba a Jarvis de vez en cuando. Negó con la cabeza con cierta impotencia. Ella ya sabía que Tony se había encontrado con las almas de sus padres después de comer los bombones de licor. Pero no se esperaba que la transformación de Tony fuera tan enorme. Tony se había abierto un poco, y esto era algo que Pepper sentía profundamente. Podía notar hasta los cambios más pequeños. Tony, es raro verte tan enérgico con asuntos tan triviales. Esto es realmente sorprendente. Pepper se acercó a Tony y vio el pequeño dispositivo de fusión nuclear colocado justo en el centro de la mesa del comedor. Tony, todos estarán orgullosos de ti, sin duda. Pimienta, gracias. Tras saludar a Pepper, Tony le dijo inmediatamente a Jarvis. Jarvis, ¿por qué no me dijiste que Pepper había llegado? Señor, el nivel de autorización de la señora Pepper fuera del laboratorio es el mismo que el suyo. Lo siento, lo había olvidado. Señor, ¿desea modificar la autorización de la señora Pepper? Jarvis, no hace falta modificarlo. Déjalo como está. Señor, el señor Daniel ha llegado y está esperando fuera de la puerta. Se ha dispuesto que el chef reciba el atún rojo del Pacífico. Mientras la mansión de Tony Stark se preparaba para el próximo banquete, el castillo de Willy Wonka también daba la bienvenida a un nuevo huésped. Frank, ¿es correcta tu información? Señor, no hay ningún problema. Efectivamente, presentó su currículum. Simplemente usó el seudónimo de Natalie Rushman. Willy Wonka se quedó sin palabras. ¿Acaso un Flecken se había comido el cerebro de Nick Fury? ¿Y todavía se atrevía a enviar a un agente encubierto en un momento como este? ¿De verdad creía que la agente femenina apodada Viuda Negra, Natasha Romanoff, podría ser impecable e infiltrarse con éxito en el núcleo del grupo Totland? Frank, hazla pasar. Déjame ver de dónde sacó este agente el valor para solicitar el puesto de ayudante de mi ama de llaves.
Willy Wonka siempre había tenido un punto que no lograba comprender sobre la viuda negra, porque era rusa. Según la tradición rusa, el Romanov debe pertenecer a un hombre. Más tarde, él le preguntaría personalmente por qué no se llamaba Natasha Romanova. Capítulo 20. Yo, Abdías, soy un general leal y bueno. Frank trajo a una mujer hermosa. Era una mujer que sería considerada hermosa según cualquier estándar. Con una tez fría y clara, pómulos altos, labios carnosos y un par de ojos azul intenso, vestía un traje profesional cuando llegó ante Willy Wonka. Willy Wonka miró a la hermosa mujer que tenía delante. ¿Natalie Rushman? Sí, señor, soy yo. ¿Sabes quién soy, verdad? ¿Quieres postularte para el puesto de asistente de mi mayordomo? Cuéntame cuáles son tus puntos fuertes. Señor Willy Wonka, mi mayor fortaleza es la lealtad. Todas mis demás virtudes existen para servir a este rasgo de mi carácter. Mientras hablaba, Natasha, bajo el seudónimo de Natalie Rushman, tenía los ojos llenos de lágrimas. Sus ojos azules se volvieron hacia sus cuencas ligeramente enrojecidas mientras miraba a Willy Wonka, sentado en el asiento principal, con una mirada lastimera. Señor, mis padres fallecieron cuando yo era muy pequeño. Me encantan los dulces, y en los últimos años, cuando no podía seguir adelante, compraba un chocolate Totoland. Eso me daba fuerzas para continuar. Mi sueño es poder servirles. Porque cuando era niño, fue la gran empresa Totland Group la que me dio esperanza. Cuando era joven no tenía hogar, y gracias a la ayuda de Totoland pude crecer y tener éxito. Señor, le ofrezco mi lealtad. Willy Wonka y Frank intercambiaron una mirada. La lealtad era, sin duda, la cualidad más importante para un mayordomo. Incluso para un ayudante de mayordomo, la lealtad es fundamental. Pero ver a un agente realizar un acto tan sincero resultaba, por momentos, verdaderamente nauseabundo. Willy Wonka miró fijamente esos hermosos ojos azules y dijo sin emoción: Natasha, Totoland nunca ha distribuido ayuda en Rusia. Incluso para vender dulces, usamos licencias. Solo hay una tienda de dulces de gestión propia en Moscú. Y abrió recién en el año 2000. Las pupilas de Natasha se contrajeron. Como era de esperar, no había podido engañarlo. Sabía que era una misión excepcionalmente difícil, pero infiltrarse en el seno de las principales familias del grupo Totland era crucial para Shield. En particular, los poderosos efectos de los bombones de licor. Los expertos de Shield ya habían determinado que funcionaban a través de conexiones de linaje o espirituales para manifestar brevemente personas u objetos que le importaban al consumidor. El grupo Totland guardaba, sin duda, grandes secretos. Sin embargo, en ese momento, Shield desconocía por completo quiénes eran los líderes del grupo Totland. Frank se acercó a Black Widow y le preguntó sin expresión, pero la frialdad en sus ojos era completamente diferente de la amabilidad que mostraba en público. Natasha, ¿dónde está mi asistente original? La viuda negra no respondió a Frank. Simplemente estaba pensando frenéticamente en posibles contramedidas. Era una agente de primera categoría. Mientras existiera la más mínima posibilidad de escapar, no se rendiría sin luchar. Antes de que pudiera moverse, un golpe con la mano le impactó en la cabeza, provocándole un desmayo instantáneo. Frank había percibido su hostilidad y no dudó en atacar primero. Frank, ve a negociar con Nick Fury. Usa a esta mujer para recuperar a tu asistente. Willy Wonka sentía que tenía que hacer algo. De lo contrario, ese tipo, Nick Fury, no tenía ningún sentido de los límites y no le mostraba ningún respeto. Un Bentley salió de la mansión Chocolate y Frank, sentado en el asiento trasero, marcó el número de teléfono de Nick Fury. Un Bentley idéntico circulaba por la carretera. Obadiah también se había puesto en marcha para asistir al banquete en casa de Tony. Su mano derecha seguía acariciando el arma, su mente simplemente se quedó en blanco, y se recostó en el asiento, cerrando los ojos para descansar. En ese momento, Obadiah ya no estaba nervioso. Al fin y al cabo, había forjado su carrera junto a Howard. Tras haber experimentado altibajos en el mundo de los negocios durante muchos años, aún conservaba esa serenidad. No fue más que una situación en la que el ganador se lo lleva todo. Pero el resultado fue completamente diferente al que había previsto. Cuando Obadiah cruzó la puerta de la villa, descubrió que Tony estaba allí esperándolo. Esto era completamente inusual en Tony, lo que sin duda reforzó sus sospechas. Sin embargo, las cosas empezaron a ir mal desde el momento en que entró al comedor, porque Obadiah descubrió un juego de pizzas neoyorquinas sobre la mesa, y era de raíz pizza, de Greenwich Village. Tony sabía que me gustaba la pizza de ese sitio. Obadiah cogió una porción y le dio un mordisco. El sabor era como si acabara de salir del horno. Fue trasladado de Nueva York a California en un avión privado.
Obadiah se sentía un poco inseguro ahora. Se bajó la chaqueta del traje con discreción y luego se sentó en una postura bastante indigna. Utilizaba esa postura para ocultar su pistola. Sobre todo porque también había sashimi de atún en la mesa. Su contenido en grasa le indicó de un vistazo que se trataba de atún rojo del Pacífico de primera calidad. Oh, Obadiah lo recordó. Lo había mencionado de pasada cuando habló por teléfono con Tony antes, diciendo que era la temporada del atún graso. Sin embargo, Obadiah seguía algo desconcertado. Incluyendo a Pepper, la asistente que sabía desde hacía tiempo que tenía una estrecha relación con Tony, solo había 3 personas en total, así que ¿por qué había 5 juegos de vajilla? Tony le dio la respuesta rápidamente. Obvio, he llegado a un acuerdo de colaboración con el grupo Tokland en materia de energía y alimentación. Por supuesto, Obadiah sabía que Tony y Willy Wonka debían haber llegado a un acuerdo, pero energía y comida. ¿Podría ser que Stark Industries no fuera un traficante de armas de primer nivel, sino una empresa energética oculta bajo la superficie? Pero mientras Tony fuera feliz, todo estaba bien. No tenía nada que objetar. Al menos, no objetaría hasta estar completamente seguro de que Tony no haría nada en su contra. Obvio, extraño a mis padres. Los extraño muchísimo. A veces me pregunto cómo seríamos si todavía estuvieran aquí. Obadiah guardó silencio. Era socio y colaborador de Howard, además de su amigo íntimo. Juntos habían fundado Industrias Stark. Sinceramente, lo echaba mucho de menos. Ese viejo era igual de arrogante que Tony, solo que no tenía tanta suerte. Tras escuchar esto, Obadiah incluso encontró a Tony mucho más agradable. Al pensar en el trato que aún tenía que cerrar con la banda de los 10 anillos, un rastro de culpa surgió en el corazón de Obadiah. Obvio, te invité hoy porque quería que tú también lo vieras. Obadiah no reaccionó a tiempo. Subconscientemente preguntó de vuelta, ¿Holmes? Por supuesto, mi padre, tu socio, Howard Stark. Las venas de la frente de Obadiah se abultaron. La pizza que sostenía en la mano izquierda se le cayó sobre la mesa, y su mano derecha ya había alcanzado la empuñadura de la pistola. Tony, ¿tienes tanta prisa como para mandarme a ver a Howard? En ese momento, a Obadiah no le importó haber sido él quien primero pensó en enviar a Tony bajo tierra para reunir a su familia. Le habló directamente y lo interrogó con severidad. Por supuesto, tenía que adoptar una postura moral superior. Pero antes de que Obadiah pudiera sacar su arma, escuchó de repente una voz excepcionalmente familiar. Obvio, ¿cuánto tiempo sin verte? Obadiah giró la cabeza con cierta rigidez y vio a Howard sentado en una silla vacía, mirándolo con una sonrisa. Y María también apareció frente a Obadiah. Habló en un tono extraño, han pasado 17 años, obvio. Has envejecido bastante.